Muy buenas tardes. Muchas gracias al comité organizador por la invitación. Hoy les voy a hablar sobre mecanismos de adiposidad, disfunción, diagnóstico y tratamiento. Como sabemos, la obesidad se define como una masa grasa patológicamente aumentada que se asocia con un mayor riesgo para la salud. La obesidad no está definida por un índice de masa corporal por arriba del rango normal, ya que hay personas sin obesidad que pueden tener un índice de masa corporal aumentado, como por ejemplo fisiculturistas, pacientes con edema, ascitis, etcétera. Hoy en día vemos esta definición de Adiposity Based Chronic Disease, ABCD, el cual nos marca que es una enfermedad crónica basada en obesidad como término diagnóstico para la obesidad que identifica explícitamente una enfermedad crónica. Alude a una base fisiopatológica precisa y evita el estigma y confusión relacionados con el uso y múltiples significados del término obesidad. Traducir esta parte de la obesidad con un contexto de la carga de enfermedad crónica es muy interesante ver desde el adipocito por su cantidad, distribución y función, así como también el contexto físico y cultural, llevando a través esta carga de las etapas de la enfermedad y complicaciones basadas en la adiposidad. Hablar de adiposidad se refiere directamente a los adipocitos y al tejido adiposo, ya que la cantidad de grasa corporal puede correlacionarse con ciertos criterios de valoración clínica adversa y complicaciones basadas en la adiposidad, pero no se refleja adecuadamente solo midiendo el IMC, como ya lo he mencionado anteriormente. La distribución de grasa corporal también se correlaciona con una fisiopatología relevante como la resistencia a la insulina y a la inflamación y la acumulación relativa de grasa en el depósito intraabdominal y la acumulación de lípidos dentro de los hepatocitos y células musculares está relacionado con la resistencia a la insulina, el desarrollo de la diabetes tipo 2 y la enfermedad cardiovascular. Esta adiposidad podemos medirla a través de la grasa corporal total, masa grasa en kilogramos o porcentaje de grasa a través de diferentes métodos, ya sea pletismografía o por imágenes. También la distribución de la grasa a través de la circunferencia de cintura como un método más rápido o también por imágenes como tomografía computarizada. La función secretora la podemos evaluar a través de análisis bioquímicos y ya para investigación también desde análisis molecular. Por eso, hablar de adiposidad pues es un fenotipo que es resultado también de anomalías en la misma grasa, la misma masa, distribución y función adiposa y está contextualizado por la parte física, lo que vemos que está construido por el hombre, por la parte biológica y también en la parte no física donde involucra un ambiente como bien lo conocemos como besogénico, la propia cultura, las creencias, las costumbres y el entorno sociopolítico y económico. Entonces, cuando hablamos de este resultado, es esta enfermedad crónica basada en adiposidad llamada ABCD, con complicaciones clínicas relevantes. Esta expansión y remodelación del tejido adiposo es un punto muy importante, ya que los atributos funcionales de la grasa están dirigidas por el secretoma del adipocito, además de involucrar a otras citoquinas, factores humorales y hormonales. Esta expansión patológica a través de la hipertrofia de los adipocitos se asocia con la inflamación, como vemos aquí, la hipoxia y la fibrosis con inicio temprano de la resistencia a la insulina. Como bien sabemos también, la disfunción de los adipocitos conduce a un derrame deleterio, ¿sí?, de los lípidos en órganos no adiposos que se denomina lipotoxicidad. Esta acumulación de lípidos ectópica llevándonos a esta lipotoxicidad. Por eso, los puntos claves que vamos a trabajar el día de hoy en esta conferencia es sobre que la obesidad muchas de las veces y no implica una normalidad metabólica, y las personas con obesidad metabólicamente sanas tienen menor riesgo de enfermedad cardiovascular. También podemos ver que la obesidad metabólicamente saludable o sana puede ser una fase de luna de miel de la obesidad, porque esto es lo que tenemos que explicar, qué va a pasar a largo plazo. Y tanto los factores genéticos como los de estilo de vida contribuyen a la heterogeneidad metabólica de la obesidad, así como también hablar de la adiposopatía puede explicar la heterogeneidad metabólica de las personas que tienen obesidad. Entonces, eso es lo que podemos resolver o empezar a identificar más bien sobre la obesidad y qué pasa con la mortalidad, qué es lo que hemos aprendido al respecto. Como podemos ver también, la obesidad aumenta sustancialmente el riesgo de desarrollar diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer y otras enfermedades crónicas, lo que lleva a una mayor mortalidad, pero se ha estimado que alrededor del 10% de los adultos en los Estados Unidos tienen un IMC en obesidad y son metabólicamente saludables, o sea, un 10%, ¿sí? En comparación que hay un 8% que tienen un IMC normal, pero no son metabólicamente saludables. Entonces, el contrario que vemos aquí, el 26% de los adultos en los Estados Unidos tienen un IMC normal, son saludables,
pero el otro 21% tiene obesidad y no son saludables. Entonces, vamos a ver cómo se consideran estos fenotipos para poder llevar que este fenotipo metabólico en la obesidad es también evaluar la masa grasa, dónde está distribuida esa grasa y cómo está funcionando el tejido adiposo. Por eso, esta disfunción del tejido adiposo está determinada en una capacidad de expansión del tejido adiposo deteriorada, la hipertrofia de adipocitos, metabolismo lipídico alterado e inflamación local. Entonces, recientes estudios en humanos sugieren que la oxigenación del tejido adiposo puede ser un factor clave. O sea, hablar de hipoxia es un factor clave que nos va a explicar por qué empieza a haber este deterioro funcional y empieza a haber esta adiposopatía. Por eso aún existe controversia de que la obesidad metabólicamente saludable puede considerarse realmente saludable, por eso lo podríamos poner hasta entre comillas, ya que las personas con este tipo de fenotipo o este tipo de obesidad tienen un mayor riesgo de enfermedad metabólica, cardiometabólica y pueden tener una calidad de vida más baja que las personas de peso normal debido a otras comorbilidades. El fenotipo metabólico detallado de estas personas con obesidad será invaluable para comprender esta fisiopatología de los trastornos metabólicos ya es necesario para identificar individuos o subgrupos de alto riesgo para la optimización de estrategias de prevención y tratamiento de las enfermedades cardiometabólicas. Entonces veamos estas diferencias de obesidad metabólicamente saludable y obesidad metabólicamente no saludable. Como ya vimos, hay un subgrupo de personas con obesidad que tienen el fenotipo de obesidad metabólicamente saludable. O sea, sabemos que está relativamente protegido del desarrollo de enfermedades cardiometabólicas en comparación con la obesidad que ya tiene una alteración metabólica. Esas alteraciones en la función del tejido adiposo y la distribución de la grasa corporal son factores claves subyacentes al fenotipo de obesidad metabólicamente no saludable. Por ejemplo, podemos ver aquí en esta imagen, bueno, ambas imágenes pues, padecen, en este caso son personas con obesidad, pero como podemos ver, la diferencia está en la cantidad, por ejemplo, en esta imagen de obesidad metabólicamente saludable, hay menor grasa visceral, mayor grasa subcutánea, pero un punto muy importante es estos lípidos que hay menor cantidad a nivel hepático y muscular. ¿Sí? El tamaño del adipocito se mantiene, así como los marcadores inflamatorios, la capacidad de los lípidos, de cómo se empiezan a depositar, así como también la sensibilidad a la insulina. Cuando vemos en este caso una obesidad ya metabólicamente no saludable, la que ya está alterada, podemos ver mayor cantidad de grasa visceral, mayor cantidad de estos lípidos, como vemos aquí, esta lipotoxicidad y una distribución diferente de la grasa subcutánea, que eso es lo que tenemos ahorita que identificar, que en las cuestiones de la función del tejido adiposo y la distribución de la grasa está ahorita los marcadores que tenemos que estar principalmente vigilando con los pacientes. Ver cómo está mucho más grande el tamaño del adipocito, mayor presencia de marcadores inflamatorios y disminución en la capacidad de almacenamiento lipídico, así como también en la sensibilidad a la insulina. Entonces, hay personas con obesidad que cuando mencionamos metabólicamente no es saludable, se caracterizan por menor cantidad de grasa subcutánea y eso también podríamos ver cómo está distribuida, cómo está ese cuerpo en cuestión de dónde se distribuye esa grasa subcutánea. Hay hipertrofia de adipocitos, hay un fenotipo del tejido adiposo proinflamatorio, hay una capacidad de almacenamiento de grasa que se empieza a deteriorar el tejido adiposo, lo que puede resultar en un depósito de grasa ectópico, es decir, hay más grasa visceral y acumulación de lípidos en el hígado y músculo esquelético. Mayor inflamación en el tejido adiposo visceral, lo que contribuye al desarrollo de resistencia a la insulina y enfermedades cardiometabólicas crónicas, así como también vamos a ver estas características clínicas y conductuales de estos dos tipos de obesidad. En este caso, la que le considera el fenotipo metabólicamente sano con el no saludable. Entonces, vamos a ver que a pesar de que en estas imágenes la grasa total es similar, las personas con obesidad metabólicamente saludable muestran sensibilidad a la insulina preservada, presión arterial normal y perfil lipídico, así como menor grado de inflamación y anomalías de la función hepática en comparación con los pacientes que tienen una alteración metabólica. Cuando vemos a estas personas con obesidad metabólicamente sana, son generalmente más jóvenes. Sería una característica interesante de evaluar. Son personas más activas físicamente, o sea, se mueven más, hacen más actividades, pueden hacer este mayor movimiento y tienen mejor estado nutricional que sus contrapartes combinadas, como vemos ahorita con este índice de masa corporal que está arriba de 30, que también tiene alteración metabólica. Entonces, incluso también puede estar haciendo una diferencia con respecto a la distribución de grasa corporal. Entonces, puntos súper importantes que pudieran estar marcando esa diferencia, que a pesar que hay obesidad,
pues implican estos aspectos del estilo de vida donde la actividad física, estado nutricional, que es una persona más joven, pudiera estar dándonos estas características. Ahora, si vemos las relaciones entre los factores del estilo de vida, el metabolismo energético, la sensibilidad a la insulina, sabemos que existe un balance energético global, el cual el consumo de energía es versus el gasto de energía. Entonces, la actividad física fomenta la reducción del cociente respiratorio en ayunas, que es pues un muy valioso indicador para también estar observando, que es indicador de aumento de la oxidación de ácidos grasos. Entonces, es notable que la sensibilidad a la insulina ha sido positiva asociado con la capacidad de producir energía a partir de la grasa. Por eso hacer una valoración a través de la calorimetría indirecta nos sirve mucho para poder identificar cómo está la oxidación de sustratos energéticos. Por ejemplo, como podemos ver en esta gráfica, a través de la ingesta calórica excesiva, podemos ver si una persona es sedentaria, pues tiene un cociente respiratorio en ayunas más alto, lo cual nos habla que también disminuye la oxidación de ácidos grasos y esto relaciona a la resistencia a la insulina. En cambio, si esta persona tuviera mejor actividad física, se mueve más, tiene un cociente respiratorio más bajo, también en ayunas, lo cual nos habla que está mucho mejor la oxidación de ácidos grasos y también eso representa un cambio en la sensibilidad a la insulina. Por eso, otro punto clave que tendríamos que analizar aquí es la adipogénesis defectuosa. Este balance energético positivo, viendo que es mayor consumo, una sobrealimentación, hay adipogénesis defectuosa, mayor incremento de este tamaño del adipocito, pues nos lleva también a estos cambios con la disfunción del tejido adiposo, la inflamación y la secreción de citoquinas, así como también lo hemos visto con estos ácidos grasos circulantes, lo cual también nos lleva a esta acumulación de lípidos ectópico y consecuentemente la inflamación sistémica, la resistencia a la insulina, la diabetes tipo 2, la parte de dislipidemia heterogénica, etcétera. Por eso es muy importante ver cómo es que se lleva todo este proceso. Hay características de las personas delgadas metabólicamente no saludables. O sea, esto no nada más lo vamos a ver en personas con obesidad. También se ha visto en la literatura que en comparación con las personas de peso normal, que son metabólicamente sanas, hay personas delgadas o de peso normal que no tienen un buen metabolismo, por llamarlo así, o metabólicamente no son sanas, y que esto puede ser el 20% de la población adulta de peso normal, que se nos puede escapar en la consulta y eso es lo que no queremos, porque necesitamos prevención, identificación temprana de factores de riesgo, porque este 20% de la población adulta tiene un riesgo más de 3 veces de mortalidad por todas las causas que también está relacionado a enfermedades cardiovasculares. Entonces, este riesgo puede ser también mayor que el de los sujetos con obesidad metabólicamente sanos. El hecho de tener obesidad ya es un factor de riesgo, pero ser una persona delgada, pero además tengo ya alteraciones metabólicas, también me lleva a los mismos factores de riesgo como si tuviera obesidad. Por eso se han abordado características que determinan la salud metabólica en personas delgadas con sobrepeso y con obesidad. Y una de las características más importantes que tenemos que aprender el día de hoy es que el bajo porcentaje de masa grasa en las piernas ha sido una de las identificaciones más interesantes para poder entonces llevar a una conclusión de que al momento que tengamos menos grasa subcutánea en la parte inferior, por ejemplo, aquellas personas con piernas delgadas tienen mayor grasa visceral y esa es la que nos está llevando a mayores alteraciones metabólicas. Por eso hablar de esa expansión alterada del tejido adiposo subcutáneo en la parte inferior del cuerpo va a ser un determinante más fuerte del riesgo metabólico entre los compartimentos de grasa corporal en personas con peso normal, pero no en sujetos con obesidad. O sea, también puede haber cambios en la grasa subcutánea en el paciente con obesidad, pero es mucho más marcado en el paciente con este peso normal. Entonces, veamos en esta otra imagen los fenotipos y determinantes genéticos del peso normal, ¿sí? Y con la persona que tiene obesidad, pero metabólicamente no saludable. Podemos ver que se muestran fenotipos que se asocian con el riesgo metabólico en personas con peso normal y obesidad. Y estas flechas que estamos viendo aquí indican la prevalencia de estos fenotipos y aumenta o disminuye en la condición metabólicamente no saludable y la fuerza de las relaciones de estos fenotipos con la salud metabólica. ¿Sí? Se proporciona información sobre las vías determinadas genéticamente que regulan el riesgo metabólico a través de la disminución del aumento de la masa grasa y como podemos ver aquí la comparativa del peso normal con el paciente con obesidad, pues vemos que ambos son metabólicamente no saludables, tienen menor grasa a nivel de las piernas, como veíamos en el peso normal que en las personas con obesidad, pero la grasa en el hígado es mucho mayor en la persona con obesidad. Hay mayor cantidad de grasa visceral en el paciente con obesidad, pero la capacidad de secreción insulínica que está alterada está en ambos
tipos de personas que nos está hablando de esa alteración metabólica. Hablar de resistencia a la insulina es un punto clave, así como la resistencia de la misma y también pues esta relación que tiene el grosor de la carótida de la íntima media como tal que está relacionando también efectos ateroscleróticos, ¿sí? Cambios a nivel del fitness cardiorrespiratorio, pues son puntos también interesantes que pudiéramos evaluar con nuestros pacientes. Cuando hablamos de determinantes genéticos y qué pasa en la obesidad, pues se ha relacionado principalmente genes como el FTO, el MC4R. Y cuando vemos, por ejemplo, determinantes genéticos en los pacientes que tienen peso normal, uno de los que pudiéramos estar enfatizando es este gen, el IRS1, que enfatiza principalmente con el metabolismo de la glucosa e insulina. Ahora, como podemos ver aquí, hay también diferentes revisiones, en este caso, en este año del 2021, de un trabajo de grado precisamente de Colombia, hicieron esta revisión sobre factores protectores y de riesgo clave que pueden diferenciar tanto la obesidad metabólicamente saludable como de la no saludable. Y podemos ver que en la obesidad no saludable hay mayores cantidades de proteínas proinflamatorias, proteína C reactiva, TNF-alfa, interleucina 6, interleucina 8, mayor infiltración de macrófagos en el tejido adiposo visceral. Y por ejemplo, los pacientes que tienen obesidad metabólicamente saludable, mayor cantidad de adiponectina, también cómo se encuentran las vías lipogénicas. Y en este caso vemos en la persona con obesidad no saludable mayores cantidades de ácido úrico, así como también cambios en los aminoácidos de cadena ramificada. Irisina sérica como otro indicador también evaluado, en este caso en mayor cantidad en los pacientes con obesidad metabólicamente saludable y también la relación de ácidos grasos, eicosapentanoico y araquidónico a nivel plasmático. Ahora, todas estas complejas contribuciones de la angiogénesis, la inflamación, la fibrosis en la expansión del tejido adiposo saludable y no saludable, podemos saber que nuestro cuerpo tiene la capacidad para resolver la inflamación, ¿sí? Cuando se hace también una expansión del tejido adiposo saludable, sabemos que aparece pues suficiente angiogénesis y también hay un remodelamiento de la matriz extracelular que está organizada. Si hay inflamación, pues ocurre ¿cómo lo puede resolver? El problema es cuando existe esta expansión del tejido adiposo de una manera no organizada, hay también angiogénesis, pues no es suficiente, hay mayor fibrosis, pues podemos ver que si aparece la inflamación, esta no puede ser resuelta y también una de las características claves de estos procesos es que hay mayor cantidad de macrófagos proinflamatorios en este tejido, lo cual nos está llevando a hacer más difícil que se resuelva este proceso inflamatorio crónico de bajo nivel. Ahora, este problema lo podemos ver a través del tiempo, cómo nos puede llevar una disfunción metabólica y uno de los procesos que nos lleva a través del tiempo también es nuestra ingesta calórica elevada crónica, ¿sí? Si yo me encuentro en un estado de delgadez, por ejemplo, con adipocitos funcionales, no tengo fibrosis y tengo predominantemente macrófagos del tipo M2, pues se puede resolver los procesos inflamatorios como tal. El problema es que si yo tengo obesidad, sobre todo a diferentes etapas, pudiéramos ver cómo empieza a cambiar el tamaño del adipocito, empieza a aparecer la fibrosis de tejidos, incrementa la síntesis de la matriz extracelular y también pues existe una conversión fenotípica de macrófagos. Podemos ver que a través del tiempo, lo que hace la cronicidad es lo que nos lleva al proceso de disfunción metabólica. ¿Cuánto tiempo tiene esa persona con esos procesos inflamatorios sin resolver? Cuando más nos lleva, por ejemplo, a esta hipertrofia, a esta hipoxia, a esta muerte celular, con esta síntesis alterada de la matriz extracelular y la inflexibilidad de tejidos, así como esta presencia de macrófagos del tipo M1 que secretan en mayor cantidad interleucina 6 y TNF-alfa, mayor cantidad de estas citoquinas proinflamatorias, llevándonos a esas alteraciones de adipogénesis, también a niveles de colesterol elevado, a una deposición ectópica de lípidos, pero uno de los puntos claves que tenemos que ver dentro de esta disfunción metabólica es la resistencia a la insulina. Ahora, el ingreso de macrófagos media este estado inflamatorio del tejido adiposo, por eso como tal no es el adipocito, sino son los macrófagos los que en realidad contribuyen a estas citoquinas proinflamatorias. Entonces, como vemos en las etapas de la obesidad, a mayor, por ejemplo, expansión de este tejido adiposo, pues vemos mayor reclutamiento de macrófagos y esta presencia de la resistencia a la insulina.
Ahora, ¿por qué es tan crítica la infiltración de macrófagos en el tejido adiposo? Porque es la interacción celular en el macrófago y el adipocito lo que nos está llevando a esta resistencia a la insulina, lo cual, como lo vemos también a través del tiempo, pues nos está llevando a esta mayor presencia de interleucina 6, proteína C reactiva, TNF-alfa, mayores cantidades de resistina y menores cantidades de adiponectina, que bien sabemos es una hormona antiinflamatoria. Ahora, ¿qué es lo que hemos estado explicando principalmente? De que no solo midamos acumulación de grasa corporal, sino disfunción de la misma. Y también agregaríamos dónde está distribuida, ya que hablar de un tejido adiposo normal, como ya lo habíamos comentado, hay mayor presencia de macrófagos del tipo M2, lo cual pues expresan adipoquinas antiinflamatorias, lo cual nos protege sobre todo de la aparición de diabetes y también de enfermedad cardiovascular. El hecho de tener más grasa visceral también nos convierte que haya mayor alteraciones metabólicas, mayor presencia de macrófagos del tipo M1 que expresan adipoquinas proinflamatorias, y esto nos lleva con el paso del tiempo a la aparición de diabetes, síndrome metabólico y enfermedad cardiovascular. Ahora, como ya les comentaba, la resistencia a la insulina se encuentra en la intersección de adiposidad normal y la disglucemia. ¿Sí? Estos roles intermedios de la resistencia a la insulina y el síndrome metabólico en la enfermedad crónica de base cardiometabólica es la adiposidad anormal. Esta resistencia a la insulina que podemos verla aunque haya una euglucemia, pero hay hiperinsulinemia y adiposidad anormal, también hay una oxidación alterada de sustratos, sobre todo también lípidos ectópicos, disfunción del endotelio, cambios del estrés oxidativo y los procesos inflamatorios, llevándonos posteriormente a un síndrome metabólico, el cual ya aparece la hiperglucemia, hipertensión, dislipidemia, adiposidad anormal, resistencia a la insulina y otros factores de riesgo que es importante identificar. Nos lleva posteriormente a la diabetes, a la enfermedad cardiovascular, pero con el tiempo a las diversas complicaciones. Entonces, sobre todo esta imagen de cómo nos lleva la resistencia a la insulina en la intersección de lo que es esta enfermedad crónica basada en la adiposidad y ahora la enfermedad crónica basada en la disglucemia nos explica claramente que un estadio 1 sería esos riesgos que tenemos que identificar, ya sea genéticos, del ambiente y de comportamiento. Cuando hablamos del estadio 2, que es la preenfermedad, podemos identificar cuando ya está esa cantidad elevada, ¿sí? O sea, esa acumulación, ¿sí? Más incrementada de grasa, también una distribución anormal y una función anormal, el cual nos llevaría al estadio 3 de la enfermedad, donde nosotros como clínicos ya identificamos a través de un punto de corte del índice de masa corporal que el paciente tiene obesidad, pero también otros indicadores antropométricos, como ahorita hablábamos de la circunferencia de cintura, o igual puntos de corte bioquímicos que nos van a hablar de las alteraciones metabólicas, lo cual nos lleva al estadio 4 del tiempo, que nos marcaría las complicaciones y sobre todo cómo se vincula la resistencia a la insulina hacia los daños macrovasculares, microvasculares, que igualmente pues lo podemos identificar ya como una prediabetes o una también diabetes tipo 2. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que se ha hecho en investigación para la identificación de estos riesgos? Por ejemplo, en esta publicación en Adiposite en el 2018, están publicando este índice comprometedor para estimar esta disfunción del tejido adiposo y ellos explican la relación de adiponectina-leptina, principalmente adiponectina en ayunas y leptina en ayunas, lo cual propone que una relación arriba de 1 puede considerarse normal y una relación mayor entre 0.5 y menor a 1 ya empieza a sugerir un riesgo moderado a medio aumentado y una relación baja menor a 0.5 indica un aumento severo en el riesgo cardiovascular e inmunometabólico. Entonces, ¿por qué escogieron estas hormonas? Porque sabemos que la adiponectina tiene esas propiedades antiinflamatorias muy importantes, como ya lo conocemos, y como tal, bueno, está esta hormona representando principalmente a estos cambios, sobre todo a nivel de la sensibilidad a la insulina, como lo podemos ver a nivel de tejidos metabólicos y también a los procesos inflamatorios vasculares. La leptina, como tal, también sabemos que tiene una función liporreguladora, pero si esta está en exceso, nos habla de disfunción de grasa y también es proinflamatoria. Por lo tanto, vemos su relación de leptina cuando está incrementada hacia la angiogénesis, también a la respuesta del sistema inmune y a la aterogénesis. Entonces, hay diferentes publicaciones que también han marcado métodos, sobre todo de screening diagnóstico para la resistencia a la insulina, lo cual lo podemos utilizar fácilmente en la práctica clínica. Se desarrolla
para detectar pacientes con alto riesgo de enfermedad asociadas a esta afección y es considerado un índice metabólico, el cual nos marca la proporción de triglicéridos, valores de glucosa y también los valores del colesterol HDL. Cuando nosotros vemos esta característica de la resistencia a la insulina comparado con otros métodos indirectos, también pueden ser útiles cuando son estos estudios de rutina y este índice metabólico pues es un método indirecto, económico y efectivo para poder evaluar esta homeostasis sin evaluación adicional de hormonas sanguíneas. Entonces, la resistencia a la insulina es medida a través, por ejemplo, del LOMA, ya dependiendo de cada uno de los puntos de corte que se utilicen con las poblaciones. En este caso, en este estudio lo definieron con el percentil 75 de su población acumulada y el valor umbral de Loma fue de 2. Para la relación triglicéridos HDL también es una relación muy importante que nos habla de esta resistencia a la insulina. Y aquí, por ejemplo, en Estados Unidos tomaron como punto umbral el 3.5, donde se divide los triglicéridos y el HDL como indicador indirecto de la misma. Y en este índice metabólico, como les menciono, utilizaron los valores de glucosa y de lípidos como tal, los triglicéridos, la glucosa y también el HDL, lo cual nos enseña que esta presencia de resistencia a la insulina por este índice cuando es mayor a 7, cuanto más alto este índice, es más severa la resistencia a la insulina. Y podemos ver que ellos también revisaron tanto la especificidad como la sensibilidad y era bastante bueno de los diferentes indicadores que habían sido seleccionados. En este otro estudio muestran el índice de adiposidad visceral llamado BAI, que ha demostrado recientemente ser un indicador de distribución y función adiposa que indirectamente nos expresa un riesgo cardiometabólico. Aquí podemos ver que hicieron unas relaciones lineales observadas entre el índice de masa corporal y la circunferencia de cintura, lo midieron en más de 300 pacientes de atención primaria, con índice de masa corporal entre 20 y 30 kilogramos por metro cuadrado y una edad promedio de 43 años. Estos se crearon un modelo de distribución adiposa por género específico y precisamente pues se ven que tiene una relación muy importante, pero lo más interesante de este artículo es que pudieron estratificar por edad los puntos de corte de esta adiposidad, sobre todo identificando la disfunción del tejido adiposo desde ausente, baja, moderada y severa por edad, desde menores de 30 años hasta mayores de 66 años. En este otro estudio, por ejemplo, hecho en México, recientemente publicado, bueno, pues en este año del 2021, principalmente también identifican un índice de adiposidad disfuncional. Hicieron evaluaciones de funcionalidad del tejido adiposo como mejor predictor de anomalías cardiometabólicas. En este estudio lo hicieron sobre todo estableciendo un índice de adiposidad disfuncional como un marcador temprano de estas anomalías cardiometabólicas basados en cómo estaban estas formas, de cierta manera, cómo estaba la funcionalidad de los adipocitos. Cuando hicieron este índice de adiposidad y disfunción de adiposidad, lo calcularon solamente en 36 personas sanas que se sometieron a una biopsia de tejido subcutáneo y correlacionaron este índice con una morfología de adipocitos. Vieron tamaño, número de adipocitos y vieron la funcionalidad a través del cociente de adiponectina leptina, como veíamos en la anterior publicación. Cuando ven este índice, principalmente mayor a 1.06, se asociaba de forma independiente con la diabetes, la enfermedad del hígado graso no alcohólico, aterosclerosis, subclínica, hipertensión. Este índice se asocia principalmente con esta enfermedad cardiometabólica temprana, independientemente de la adiposidad de otros factores de riesgo, y este es obtenido utilizando parámetros accesibles. También se puede incorporar a la práctica clínica para identificación de anomalías en personas aparentemente sanas. Y podemos saber aquí que cómo es como realizaron el índice, utilizaron los mismos parámetros, pero también hicieron una fórmula para hombres y para mujeres. Como podemos ver, también hicieron una curva relacionado con el LOMA y este índice que ellos diseñaron pues tenía mucho mayor significancia que los otros indicadores como el IMC, la circunferencia de cintura y también el área de grasa visceral. Ahora, nosotros tuvimos la oportunidad precisamente con un trabajo que hicimos con el doctor Fernando García de su clínica Clio, principalmente trabajando con pacientes con obesidad, y quisimos identificar cuáles son los indicadores no convencionales de resistencia a la insulina para la identificación de riesgos de enfermedad clínica en adultos. Nos encontramos, por ejemplo, como un estudio retrospectivo, principalmente revisando todos los expedientes clínicos de esta clínica y en cual nos encontramos que en promedio, por ejemplo, utilizando como indicadores
el OMA-IR, la relación triglicéridos-HDL, la relación de cintura, presión arterial y el cociente respiratorio, nos encontramos que los tres fenotipos alterados, tanto en hombres como mujeres, principalmente nos encontramos al OMA, a la relación triglicéridos-HDL y a la resistencia a la insulina como los tres parámetros más importantes, ¿sí? Tanto en hombres y mujeres. Lo que vemos que la resistencia a la insulina no es como tal para hacer un diagnóstico, sino nos ayuda a comprender más las probabilidades de desarrollar las enfermedades, como el modelo que les explicaba hace un momento con relación a lo que considera ya la cronicidad que nos lleva a las complicaciones. También de ahí mismo derivamos otro estudio de la relación de niveles de insulina y cociente respiratorio en pacientes con obesidad y observamos que de acuerdo a las pruebas de resultados, ya sea con las pruebas estadísticas y los resultados en mujeres que se evaluaron en promedio de edad de 40 años, 49.5% presentaban niveles de insulina altos y el 27.5% presentaron mayor utilización de hidratos de carbono como fuente principal de energía. O sea, quiere decir que su cociente respiratorio de los hidratos de carbono era mucho más alto. Y los varones con edad promedio de 41, el 63% presentaron niveles de insulina elevada y 19.1% utilizaron hidratos de carbono como su principal sustrato de energía. Como vemos en esta conclusión es que existe una correlación entre niveles de insulina elevado y la oxidación de hidratos de carbono, lo cual estos niveles de insulina inhiben la oxidación de ácidos grasos, como ya les había mencionado en la imagen anterior, lo que puede dificultar la pérdida de peso. Por eso hablar de cociente respiratorio para nosotros también es otro indicador importante sobre la resistencia a la insulina. Por último, explicar que estos factores protectores identificados, ya sea en la obesidad metabólicamente sana versus la metabólicamente no sana, sabemos que existen características de mayor cantidad de grasa visceral, mayores concentraciones de citoquinas proinflamatorias, presencia de resistencia a la insulina, sobre todo también hipertrigliceridemia, LDL elevado, ácidos grasos libres en la vena porta, así como niveles de adiponectina disminuidos. Y cuando queremos nosotros definir a esta obesidad metabólicamente no sana, nos dice que una persona se va a clasificar cuando tiene un IMC arriba de 30, pero cumple uno por lo menos de los cuatro criterios que aparecen aquí. Por ejemplo, si ya tiene triglicéridos elevados, mayor a 150, lipoproteínas de alta densidad reducidos, menores de 40, presión arterial elevada, ya sea sistólica mayor de 130 o diastólica mayor de 85 y glucosa en ayunas elevada arriba de 100, ya consideramos que hay una alteración metabólica, incluso si el paciente está tomando un tratamiento medicamentoso para poder controlar estos factores. Por eso es muy importante identificarlos. Pero viene la controversia porque recientemente también en la revista Diabetología, ahora en el 2021, nos dice que debemos evitar el término de obesidad metabólicamente sana, ya que es engañoso y se debe explorar diferentes estrategias para la estratificación del riesgo. O sea, que estos fenotipos, como ya los había mencionado, como luna de miel, pues va a haber como quiera un factor de riesgo el hecho de que el paciente tiene obesidad. Y aquí en este estudio lo están demostrando en una cohorte prospectiva de más de 300,000 participantes del Reino Unido con una mediana de seguimiento de más de 10 años. Se los midieron por 11 años y ellos encontraban que muchas veces la cuestión aquí es que las personas pueden tener el mismo riesgo de obesidad, o sea, el hecho de tener la obesidad para falla sobre todo a nivel de corazón y también de enfermedad respiratoria, ¿sí? Principalmente nos dice que a través de del tiempo nos está llevando que, por ejemplo, aquella persona que se mantuvo con obesidad, un tercio por lo menos se va a convertir en este fenotipo no saludable a los 3 o a los 5 años, lo cual nos está llevando a mayor riesgo de enfermedad aterosclerosa, sí, de la enfermedad cardiovascular y también mayor riesgo de diabetes. Por eso, ¿cuál es el impacto de la práctica clínica de estos fenotipos o qué nos lleva a futuro? O sea, si ellos los llevaron, por ejemplo, a un estudio de 11 años, ¿qué me puedo encontrar con esta obesidad metabólicamente saludable cuando en un momento determinado va a aparecer ya con esas alteraciones metabólicas? Nos marca que el peso corporal, o sea, el manejo del peso corporal debe de ser recomendado a todas las personas que tienen obesidad. O sea, tienen que controlar esta cantidad de adiposidad, verificar la distribución, la función de la misma, ya que independientemente de su estatus metabólico, tenemos que estarnos llevando sobre todo a estos conceptos de que no vaya a tener esa cuestión engañosa y sobre todo ver que el hecho de tener mayor grasa, donde está distribuida,
es el efecto sobre todo de mayor riesgo. Entonces, el manejo de la obesidad como tal, sabemos que nos está llevando a una enfermedad cardiovascular donde hay mayor incremento de enfermedad coronaria, también enfermedad cerebrovascular, así como falla cardíaca. Y como vemos, estos factores básicos, mecanísticos que tenemos que estar revisando son la cantidad dietética a nivel de calorías, sobre todo pues un balance energético negativo, sobre todo valorar mucho los patrones dietéticos saludables, ¿sí? Ya no es una dieta ideal como tal, sino sabemos que los patrones dietéticos saludables es lo que nos lleva hoy en día a mejorar los hábitos alimentarios, sobre todo estilos de vida, donde identifiquemos sobre todo aquellos azúcares añadidos en la dieta, hidratos de carbono que no se consideran adecuados o que son más procesados o refinados y estar enfatizando mucho la actividad física, los comportamientos sedentarios. Entonces, llevar a cabo toda la cuestión también de la promoción de la salud, así como también lo que es el tratamiento que involucra el consumo del tabaco, el manejo del peso, así como el patrón dietético que ya lo mencionaba, sobre también específicos componentes de la dieta, que ya sería muy individualizado trabajar, por ejemplo, qué cantidad de hidratos de carbono o de grasa, si yo quiero manejar una dieta baja en grasa, una dieta low carb. Sobre todo, hoy la evidencia está mucho más marcada en la calidad, por ejemplo, de la dieta y sobre todo también vemos toda esta cuestión del comportamiento sedentario, que es un punto clave. El estilo de vida, el manejo, por ejemplo, del estrés, el dormir mucho mejor, el consumir qué cantidad de frutas y verduras, estar haciendo ejercicio, cuántos minutos por semana, si hay también un tratamiento de ejercicios de fuerza y resistencia, eso también nos llevaría como parte del manejo de la misma. Por lo tanto, nos llevamos varias reflexiones el día de hoy sobre esta etiología y la patogénesis de la obesidad que implica cambios en el estilo de vida, nuestro impacto negativo en la acumulación de grasa, que está influenciado en gran medida de factores genéticos, epigenéticos y metabólicos, complicaciones de la obesidad que está llevando todos los órganos y sistemas con un papel relevante en lo que vimos, resistencia a la insulina e impacto cardiometabólico, la disfunción del tejido adiposo, consecuencias del subgrupo de individuos que desarrollan inflamación clínica, lo cual son detalles que debemos de identificar y no solamente la parte metabólica. Nos falta más. ¿Cuál es el proceso inflamatorio crónico subclínico? Dejemos ver a la obesidad solo como acumulación de grasa y revisemos también funcionalidad. Veamos sistema inmune, qué pasa para identificación temprana si hay una alteración inmunometabólica. Y como bien vimos, esta distribución de grasa y su función, pues en lugar de solamente ver masa grasa total, también veamos complicaciones relacionadas a nivel individual, qué pasa si está o no presente esta resistencia a la insulina y sobre todo aprender que se necesitan aún más investigaciones para definir la mejor composición dietética, el mejor tratamiento, pero sabemos que esto se tiene que individualizar, sobre todo para lograr los máximos beneficios en el control del peso, el control glucémico, los factores de riesgo cardiovascular. Les agradezco nuevamente su invitación a estar en este minicurso de obesidad y sobre todo recordar que debemos tanto evaluar la acumulación, la distribución y la función de este tejido adiposo. Muchas gracias a todos por su atención y les dejo mis redes sociales y mi correo electrónico para cualquier duda y comentario. Muchas gracias.